hermanos, pues ya sabéis la lectura, porque la hemos leído al principio del culto, es Josué, capítulo 1, y los versículos del 1 al 9. Así que no la vamos a leer, porque ya la hemos leído, ¿verdad? Pero todo el mundo sabe que esta es una historia muy bien conocida de todos nosotros. Y todo el mundo sabe también que durante más de 400 años los israelitas fueron esclavos en Egipto. Ah, sí, no he conectado el micrófono. Ahora, pues como decía, durante 400 años los israelitas habían sido esclavos en Egipto. Y Dios, en una asombrosa demostración de su poder, y por cierto, hace poco pusieron en la televisión una versión muy particular de este tema, de Moisés. Se llamaba Dioses, Éxodo, Dioses y Reyes, efectivamente. Es una versión muy particular, muy particular. En muchas cosas no se atiene para nada, ¿no?, a lo que la Biblia dice. Pero bueno, como yo decía, Dios en una magnífica demostración de poder envió 10 plagas sobre la tierra de Egipto, y después de la última, la plaga de los primogénitos, Dios liberó al pueblo de la esclavitud y emprendieron el viaje hacia Canaán. Y este viaje pues no estuvo exento tampoco de problemas, ¿no? Porque a lo largo del desierto el pueblo de Israel una y otra vez dejó bien claro, ¿no?, que no estaba muchas veces por cumplir aquellas cosas, ¿no?, que Dios mandaba. Y por eso Dios los disciplinó a casi todos los hombres, digo casi porque no a todo el mundo. Y todos los hombres y mujeres mayores de 20 años, por haber desobedecido el mandato de Dios, murieron toda aquella generación. Y los únicos 2 hombres que no perecieron, ¿sabéis quiénes fueron? Caleb y Josué. Los únicos que no se arredraron para entrar en la tierra prometida. Pero después de 40 años de estar dando vueltas por el desierto, Israel estaba a punto de ver cumplida la promesa de Dios. Alguien piensa, no, vamos a hablar de la tierra prometida. No, voy a hablar del futuro. Porque el futuro estaba allí, delante de ellos, delante de sus narices. Otra vez, por segunda vez en esta ocasión. Y Dios esperaba que en esta ocasión, ¿verdad?, reclamase sus promesas. En este pasaje que hemos leído al inicio del culto, Dios habló con Josué. Moisés había muerto, él era el nuevo dirigente, y le habla para animarle y desafiarle en toda esta tarea que tenía por delante. Y hay una cosa clara, si bien Canaán era un regalo de Dios para su pueblo, hay una segunda parte. Tienes que ir a la guerra para poseer. Así que eso requería fe, eso requería valor, eso requería coraje. Entonces Dios le habla a Josué y le dijo lo que necesitaba para encarar el futuro. Y como todos sabemos, a día de hoy, el panorama de la iglesia no es mucho mejor. ¿Quién de nosotros hubiese creído que nuestro mundo se hubiese vuelto tan hostil para el Evangelio? Aunque no tenga nada que ver, llevé a la perra al veterinario el otro día. No voy a hablar de la perra, pero voy a hablar de lo que pasó ahí. Me dice la veterinaria que estuvimos hablando de diferentes cosas, y me dice, no sé qué de mi pareja. ¿Os habéis estado dando cuenta que ya no se
habla ni de novio, ni de novio. Ya no se habla ni de esposo, ni de esposa. ¿Por qué se habla de parejas? Porque la gente vive en pareja, como si fuesen esposo y esposa, pero no lo son. Nuestro mundo, hermanos, ha cambiado espectacularmente, y estas cosas que siempre han pasado, pero que antes se ocultaban, ahora la gente los manifiesta con orgullo. A pesar de eso, a pesar de este mundo degradado en el que estamos viviendo, el futuro está ahí, frente a nosotros. Y por supuesto, esto es solamente una de las cosas que estoy mencionando, porque muchas batallas va a tener que librar la iglesia del Señor. Y la iglesia va a estar obligada a tomar decisiones que jamás pensó que tendría que tomar. Aún así, como Israel, nosotros nos dirigimos a nuestra tierra prometida, que no es esta, es el cielo. Pero, hasta que lleguemos ahí, tendremos evidentemente que caminar nuestro propio futuro aquí. Y eso tenemos que hacerlo, hermanos, con los ojos puestos en el Señor y en su palabra. En las palabras de Dios a Josué vamos a encontrar ayuda y aliento precisamente para todas estas batallas que tenemos que luchar. Y frente a los desafíos, ¿no?, que todos nosotros vamos a tener que enfrentar en la vida. Y por eso, hermanos, quiero compartir estas cosas con vosotros. Cuando Dios habló con Josué, le informó sobre el camino que él esperaba que recorriera. Y lo que Dios le dijo a José, creo que merece a Josué, no a José, perdón. Creo que merece la pena ser escuchado por la iglesia hoy. Porque nosotros también tenemos que avanzar hacia nuestro futuro y necesitamos saber qué camino tenemos que seguir. Dios le dijo a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Pues ¿qué le estaba recordando ahí? Mira, este es un tiempo nuevo. Durante 40 años Israel estuvo bajo la dirección de Moisés en el desierto. Dios hablaba con él y le decía lo que esperaba que el pueblo hiciese. Y así vivió Israel esos 40 años. Pero ahora había muerto. Por consiguiente que todo había cambiado. Un nuevo tiempo se abría. La generación que decidió no entrar a la tierra prometida, esa generación que les precedió, ya no existía, porque este era el obstáculo, ¿no?, la incredulidad de esta gente. Entonces, este era el momento para avanzar hacia el futuro, pero cuando llegó el momento del cambio, si os dais cuenta, Dios había preparado a su pueblo. Una nueva generación estaba ahí. Los nuevos líderes, Josué, Caleb y otros, estaban listos. Los planes estaban listos. Y por supuesto, la muerte de Moisés no fue ninguna sorpresa para Dios, y tampoco era ninguna sorpresa que las tribus cananeas seguían estando allí. Y José y el pueblo que lo seguían, ¿sabéis dónde estaban? En el lugar correcto, en el momento correcto. Porque justamente Dios eligió esa generación, y no la anterior, por todo lo que había pasado, para enfrentar y conquistar la tierra y vencer al enemigo. Pero vamos a volver a nuestros días. ¿Vosotros pensáis que es una casualidad que estéis aquí, vivos, en este preciso momento? ¿Pensáis que es casualidad que sois salvos? ¿Pensáis que es que Dios no tiene un plan? Pues ninguna de estas cosas es casual. Si estáis aquí es por algo. Vamos a hacer
Mardoqueo. ¿Sabéis quién era, no? Y a Esther. Y cuando Esther llegó a ser la esposa de Artajerjes, ¿sabéis lo que le dijo Mardoqueo a ella? ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado tú al reino? Ya sabéis todos los planes que había para acabar con el pueblo de Dios. Entonces Esther era la persona adecuada en el tiempo adecuado. Y tú que estás viviendo aquí esta época, ¿qué piensas que eres? Porque tú también eres la persona adecuada para este tiempo. Dios sabe lo que está sucediendo en este mundo que nos rodea y lo está usando, hermanos, para cumplir su voluntad a pesar de todo. También Dios sabe lo que le está sucediendo a la iglesia en el mundo hoy. Y por supuesto, sabe los males que la iglesia está enfrentando en nuestra sociedad. Y Dios está usando, aunque no lo parezca, todas estas cosas para cumplir su voluntad. Y Él nos ha puesto aquí lo mismo que para la reina Esther, para un momento como este. No estamos aquí por casualidad, porque Dios tiene evidentemente la intención de usarnos en este mundo actual que estamos viviendo. En este momento, yo estoy agradecido por todos los hombres y mujeres que estuvieron en esta iglesia, que nos precedieron. Algunos he tenido el triste deber, ¿no?, de darles sepultura. Bueno, de darles sepultura no, de oficiar su funeral. Pero ya no están aquí. Es evidente, ya no están aquí. Lo mismo que sucedió con Moisés. Pues este es el tiempo para que todos nosotros nos levantemos. Este es el tiempo para que todos nosotros luchemos. Este es el tiempo de caminar con Dios en santidad para su gloria. Y si Dios ha de ser glorificado en el mundo de hoy, ¿quién pensáis que le tiene que glorificar? ¿El vecino de enfrente? ¿La iglesia de al lado? Evidentemente, nosotros. Esa es nuestra responsabilidad. Y tenemos que hacerlo caminando por fe, anunciando el Evangelio, defendiendo la verdad sin importar lo que eso nos cueste, buscando en Dios, no en otras cosas, todo lo que necesitamos. Y andar por los caminos de Dios, hermanos, significa tener tiempo. Y este es el tiempo perfecto de Dios. Porque Dios, hermano, nunca llega tarde. Puede que a veces demore, pero nunca llega tarde. Nosotros estamos aquí como Mardoqueo le dijo a Esther, para un tiempo como este. Y dice el versículo 2, ahora pues levántate y pasa este Jordán, y tú y todo este pueblo a la tierra que les doy a los hijos de Israel. Está claro que Josué necesitaba saber que este era el plan de Dios para el futuro. Le dijo que cruzara el Jordán, que poseyese la tierra, pero todo el mundo sabe que esa tierra estaba llena ¿de qué? De tribus guerreras que harían todo lo posible por detener a Israel y conservar su tierra. Y si Israel iba a conquistar esa tierra, debía confiar en la promesa de Dios. ¿Y cuál era esa promesa? Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Para ello tenían que entrar en Canaán, pero no de cualquier manera, con la confianza puesta en el Señor de que iban a experimentar la victoria.
Dios esperaba que Israel tuviera en Él y en sus promesas, es la que Dios espera de nosotros. Yo a veces me deprimo. Pasan cosas que me dejan, algunos hermanos lo saben, muy triste. Muy triste. La vida de un pastor no es fácil. Y yo le decía a un hermano otro día, cuando seas padre comerás huevos. Pues cuando seas pastor experimentarás lo que significa ser pastor. Todas las desilusiones, todos los desengaños, todas las cosas por las que un pastor tiene que pasar. ¿Sabéis por qué estoy predicando esto? Para darme un chute de moral a mí mismo. Para no perder la visión de por qué estoy aquí. Para no sentarme en los problemas, ni en los desengaños, ni en las desilusiones, sino en lo que Dios quiere. Porque es en eso en lo que tenemos que poner nuestros ojos. Tenemos que confiar en Dios. Porque nos enfrentamos también a enemigos decididos que no van a renunciar a lo que poseen sin lucha. Por eso este país está colapsando moralmente, como yo decía. Y tenemos que luchar contra todas estas cosas. Y tenemos que ser testigos en esta sociedad que está lejísimos del Señor. ¿Y qué vamos a hacer? Pues la respuesta es caminar en el Señor. La respuesta es descansar en sus promesas. La respuesta es confiar en su voluntad, que va a prevalecer por encima de todo. Porque hay algo que a mí se me olvida y seguro que a vosotros también. Es que Dios tiene el control. Y habrá muchas batallas, hermanos, en nuestro futuro. Pero Dios nos ha prometido la victoria. Pero, a pesar de eso, el pueblo de Dios tiene que pagar el precio de estar en este mundo. De eso Dios no nos exime. Pero para que esa victoria sea real, tenemos que recorrer el camino marcado por Dios y hacerlo en el tiempo perfecto por Dios designado, confiando en lo que Dios hace. Es verdad que a veces me quedo viendo las noticias y el futuro parece sombrío a la luz de lo que está pasando en el mundo. Pero sin duda, para Dios es mucho más brillante de lo que nosotros podemos imaginar. Gracias. Un día, las batallas de este mundo van a terminar, ¿sabéis? Y cuando la niebla de la guerra se disipe, Dios saldrá victorioso. ¿Y sabéis lo que me anima? Que nosotros vamos a estar con Él. Entonces, no podemos olvidar una cosa: la victoria de Dios es nuestra victoria. Y el Señor Jesucristo dijo: confiad en mí porque yo he vencido ¿a quién? Al mundo. Y Él comparte esa victoria con nosotros. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro ¿qué? Señor Jesucristo. Así que tenemos que tener nuestra fe, nuestras esperanzas, nuestras fuerzas depositadas en Él. Para animar a Josué en las pruebas que le esperaban, Dios le hizo una serie de promesas preciosas que fortalecieron a Josué en aquellos días. Pero que yo creo que tienen el poder de hacer lo mismo con nosotros y con todos y cada uno de nosotros. Dios le dijo que la tierra de Canaán pertenecía a Israel y que le iba a dar el éxito en la conquista. Y en el versículo 5 dije: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. ¿Pero por qué? ¿Por qué nadie nos puede hacer frente? Nadie nos podrá hacer frente, porque está en la segunda parte del versículo. Porque
como estuve con Moisés, estaré contigo. El tema está, ¿por qué no tenemos victoria? Respuesta, estoy con Dios. Estoy con mis cosas, estoy con mis depres, estoy con mis luchas. ¿Con quién estoy? Hay que estar con Dios. ¿De dónde viene nuestra fuerza? De Él, hermanos. Y hoy caminamos exactamente con la misma promesa. No estamos aquí para conquistar Melilla, a Dios gracias, pero estamos aquí en el nombre de nuestro Dios, para anunciar la verdad a este pueblo. Y estamos aquí para marcar la diferencia en esta generación. Y para eso necesitamos un poder que no tenemos, pero que Dios sí que lo tiene. Israel no podía haber derrotado, evidentemente, a todas las tribus cananeas por sí solo. Es evidente que necesitaba la ayuda divina. Nosotros podemos cumplir nuestro mandato, sin Dios no. Así de claro. Necesitamos a Dios, necesitamos sus promesas. Él nos va a mantener, Él nos va a fortalecer. Él hará que la iglesia sobreviva en este mundo. Y Dios le hace una otra promesa a Josué en el versículo 5 y le dice: no te dejaré ni te desampararé. Y en el versículo 9 le vuelve a decir y le promete que estaré contigo donde quiera que tú vayas. ¿Esto qué significa? Significa que si iba a luchar en las montañas, pues Dios estaría allí con ellos. Si tuviese que luchar en los valles, Dios estaría allí. Si tuviese que luchar en el mar, Dios estaría allí. Si fuese en el desierto, Dios estaría allí. Si fuese en el día, Dios estaría allí. Y si fuese durante la noche la batalla, Dios estaría allí. En todo momento, Dios iba a estar con su pueblo en cada paso. Pues eso, hermanos, es lo que nosotros necesitamos, que Dios esté con nosotros. Y eso es lo que tenemos que buscar por encima de cualquier otra cosa. Porque Dios no nos dejará ni nos desamparará. No es este los únicos versículos que lo dicen. Hebreos 13:5 dice: no te desampararé ni te dejaré. Y el propio Señor Jesucristo, antes de marchar al cielo, ¿qué nos dijo? Yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta pasado mañana, hasta el día siguiente, hasta que te deprimas, que ya no estoy contigo, estoy diferente. No, hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Y estar contigo a las buenas y a las malas, a las duras y a las maduras. Ese es el Dios, hermanos, que nosotros tenemos. Entonces, ¿por qué conquistó Israel Canaán? Muy simple. Porque creyó en las promesas de Dios. Nuestra capacidad de participar en la victoria de Dios, ¿sabéis de qué depende? De nuestra capacidad de confiar en las promesas que Él nos ha dado. Ni más ni menos. Y Josué conocía el camino trazado por Dios, tenía sus promesas, pero hay un elemento que Josué tenía que tener en cuenta, si es que realmente él quería guiar a su pueblo hacia su futuro. El mismo Josué necesitaba el poder de Dios. Y si vamos a caminar en el poder de Dios, tenemos que darnos al menos cuenta de que tenemos que dar 3 pasos. Primer paso. Debemos tener confianza. Yo le digo a Josué en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y esa palabra de ahí, solamente, ya ya debería hacernos reflexionar.
Porque Dios le dijo, si tú haces estas cosas, solamente estas cosas, no necesitas hacer mucho más, estas cosas te voy a dar la victoria y la tierra de Canaán. Pero para que eso sucediese, ¿qué tenía que hacer? Sentarse de brazo y a ver si las cosas acontecían. No, ¿qué le dice? Las cosas, hermanos, no acontecen porque sí. Dios le dijo, ¿quieres la tierra? De acuerdo, es tuya. Pero hay un trabajo que tienes que hacer. ¿Cuál? Esforzarse. Así que nadie piense que vamos a llenar aquí los bancos de la iglesia con las manos metidas en los bolsillos. Habrá que esforzarse. Habrá que ser valientes. Habrá que ser decididos. Y dar testimonio de Dios allá por donde vayamos. Estas dos palabras, esforzado y valiente, describen cómo tenía que ser Josué si quería ser parte de la victoria. Un hombre de fe, un hombre de carácter, un hombre que confiaba en Dios, un hombre con determinación de espíritu para impulsar el camino de su pueblo. Aunque las perspectivas, fijaros, que tenían delante de él eran, no vamos a hacer, porque siempre se habla de la victoria, pero es que estaban en inferioridad de condiciones. Las perspectivas eran sumamente desalentadoras. A mí me llena de alegría, por ejemplo, que Caleb, ¿sabéis quién era Caleb? ¿Sabéis qué parte pidió Caleb para él mismo? Donde habitaban los gigantes. ¿Quién de aquí elegiría la parte más difícil? ¿Pero por qué sabía que terminaría conquistando aquello? Esfuérzate, sé valiente, ten fe. Esa misma fuerza, ese mismo carácter, esa misma perseverancia espiritual es lo que debería marcarnos a todos nosotros. ¿O es que pensáis que las victorias se consiguen teniendo una vida desordenada y mediocre? Debemos ser lo que la palabra de Dios espera de nosotros que seamos, hermanos, ni más ni menos. Debemos decir que es correcto lo que Dios dice que es correcto. Debemos decir que es incorrecto lo que Dios dice que es incorrecto. Y no tener miedo de llamar pecado al pecado. Porque Dios espera que caminemos con fe y determinación. O de lo contrario, ¿sabéis lo que vamos a fracasar? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que es necesario que quien se acerca a Dios crea que le hay, y esto sí que me encanta, la segunda parte, y que el galardonador sea Dios, premia la confianza en Él. Y ese es el desafío que tenía Josué, y ese es el desafío que tenemos nosotros. Creer a Dios, creer a su palabra, seguirlo a donde Dios nos diga que vayamos y hacer lo que Él quiere que hagamos. Y cuando la voluntad de Dios se reduce a esta verdad fundamental, hermanos, estamos seguros, yo estoy seguro, que Dios nos va a bendecir. Y no solamente eso, hemos dicho que debemos tener confianza, pero que también tenemos que saber cumplir con la palabra de Dios. Porque Dios le dijo a José, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. Así que Dios le dijo a Moisés que si quería la victoria, cumple mi palabra. En definitiva, Dios le dio a Israel
Israel su palabra, ¿para qué? Para que la obedeciera. ¿Quieres las bendiciones de Dios en tu vida? Obedece su palabra. Y si Josué honraba a Dios con su palabra, el Señor le prometió lo siguiente: para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Yo no sé cómo te va tu vida, no sé cómo la lleva alguno. Y va, es que no quiero decir la expresión porque es un poco grosera, pero cuesta abajo sin frenos. Y ahora yo le pregunto, pero bueno, si tú haces lo que te da la gana, si tú la palabra de Dios te dice blanco y tú dices negro, la palabra de Dios te dice que es azul y tú dices que es verde, ¿qué puedes esperar? ¿Que Dios te bendiga? ¿Que Dios te aplause? ¿Que te dé una palmadita en la espalda y te diga, qué buen muchacho que eres? No. Vas a tener problemas. Vas a tener problemas. Porque la palabra también es muy clara. Si tú eres un hijo de Dios, la palabra de Dios te dice, Dios a quien ama, disciplina. Si tú no andas conforme a la palabra de Dios, te vas a tener muchos problemas. Entonces la victoria se obtiene cuando se obedece la palabra de Dios. Y si no hay, la palabra de Dios no reina en nuestras vidas, si no estamos familiarizados con ella y no la obedecemos, ¿qué victoria ni qué leche vamos a obtener? Esto es una reflexión, no ya a nivel de iglesia, a nivel personal, que cada uno se mire hacia adentro a ver qué está pasando en su vida. Y si tenemos que vivir con fe, ¿de dónde viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo hay hermanos que quieren tener una vida victoriosa? Vienen, no vienen, aparecen, desaparecen, están, no están. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque cuando una escucha la palabra de Dios, aprendemos quién es Dios, aprendemos lo que Dios quiere. Y ambas cosas son esenciales para alcanzar la victoria en la vida. Yo quiero la victoria. No me cabe la menor duda que cualquiera de vosotros también. Pero entonces cumple con lo que la palabra de Dios te dice. Y por último, no solamente que hay que tener fe, no solamente que tenemos que cumplir con la palabra de Dios, sino que tenemos que estar comprometidos con la palabra de Dios. Porque, fijaros lo que le dijo el Señor a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que de él está escrito. Y entonces, y yo añadiré aquí, y solo entonces, harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. Así que, el Señor le dijo, medita en mi palabra de día y de noche. Cuida de poner por obras lo que está escrito. Y eso requiere compromiso por nuestra parte y conocimiento de la palabra de Dios y vivirla diariamente. Entonces, todos nosotros como iglesia necesitamos este compromiso si es que realmente queremos la victoria del Señor. Debemos entender su palabra, debemos obedecer su palabra. Y ahora prestemos atención a lo que dice el versículo 8. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que la victoria siempre depende de que hagamos no lo que yo quiero, ni lo que yo opino, ni lo que a mí me parece, sino hacer aquello que Dios quiere que hagamos. Y nunca debemos olvidar eso.
Y concluyo, hermano, vivimos en un mundo difícil y creo que todos nosotros estamos experimentando esto, pero nuestra victoria radica siempre en la voluntad de caminar en los caminos que el Señor nos ha trazado y aferrarnos a sus promesas, permaneciendo en su palabra. Si podemos hacer eso, y no es una tarea fácil, ya lo digo, podremos tener la victoria. Pero ¿quién no quiere la victoria en su vida? Dios le dijo a Josué en el versículo 9, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa es la promesa, y esa es exactamente la misma promesa en la que tenemos que caminar nosotros hoy. Así que, hermanos, os animo a comprometernos en el Señor, os animo a honrar su palabra, os animo a andar en obediencia a Él, porque eso es lo que Dios requiere de todos nosotros. Así que emprendamos el camino hacia el futuro que tenemos por delante con un corazón comprometido y confiando en sus promesas, y estemos dispuestos a caminar con Dios para que podamos obtener la victoria que Él desea para todos nosotros. Amados hermanos, que el Señor os bendiga.